Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Empezamos por el esquema de hoy. El programa tiene 3 secciones, como saben los que nos siguen. En la primera hablamos de Historia de la Iglesia, lo que hace Carmen Turdemontis, historiadora precisamente del programa. El segundo de la segunda sección es un santo relacionado con el tema. En este caso va a ser el santo cura de Ars, que tiene que ver bastante con el tema porque es de la época precisamente del siglo XIX que estamos viendo ahora, en las revoluciones liberales, y parece que Dios le encomendó claramente evangelizar desde un pequeño pueblo de Francia, donde llegó como párroco, a medio país, porque el número de personas que se desplazaban hasta Ars para confesarse con él fue algo impresionante, fue un fenómeno de masas. El primer tema, en la primera sección, Historia de la Iglesia de hoy, lo que Carmen nos va a traer también, es continuación de lo que vimos en el programa anterior. Primer ciclo revolucionario, 1820. Hablamos de las liberales, revoluciones liberales. Segundo ciclo, 1830. Y ya lo mencionó aquí el otro día porque hablaba de las apariciones de la Ridivac, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, a Santa Catarina Labouré. Y vimos de paso cómo la Virgen le avisa a la Santa Vidente que en pocos días, bueno, no da la fecha, dice, el trono será derribado. Y estaba hablando de algo que ocurriría después, la caída de Carlos X de Francia. Y en la tercera y última sección, María Ornedo va a terminar de contarnos un tema que quedó a medias el otro día por falta de tiempo, que son dentro de los milagros eucarísticos, yo creo que es el más antiguo que esté documentado, que sepa yo, y que nos trajo ella, el milagro del anciano, en Italia, en el siglo VIII. Este es el esquema de hoy, así que ya podemos empezar directamente con la sección primera, la sección de historia. Decía hace unos minutos que el ciclo revolucionario de 1830 comenzó en París, como la gran revolución francesa de la que vienen todas. En el programa anterior veíamos el ciclo de 1820 y los traemos al programa porque todos ellos vienen con persecución religiosa. Unos más que otros, pero todos, en definitiva. Nos va a contar Carmen cómo estalló la revolución aquí en España. En Francia en 2 minutos se dice, ¿no? Consiguieron, ya lo comentamos en el programa anterior, quitar a los Borbones, que habían vuelto al trono de Francia por la Restauración en el Congreso de Viena. Carlos X, el último rey de la Casa de Borbón, hermano de Luis XVI, por cierto, fue destronado por una revolución liberal, según el esquema de siempre, y Francia cambia el sistema. Viene otro rey, pero es un rey. Dudaron en un momento si poner ya la república o una monarquía liberal. Y optaron por lo último, poniendo en el trono a Luis Felipe de Orleans, que les parecía más aceptable que Carlos X, porque, entre otras cosas, era hijo del duque de Orleans, que ya conocemos de aquí, de hablar de la Revolución Francesa, el que votó la muerte de su primo, Luis XVI, un príncipe liberal, por supuesto revolucionario en su momento, lo que no le libró
de acabar en la guillotina, por ser quien era, y el hijo, que era liberal, por supuesto, y había hecho bandera de su liberalismo, pues os pareció aceptable a los revolucionarios de 1830. Así que entramos en otro periodo, que es la monarquía, con el rey que llamaron rey burgués o rey liberal, que ya no es exactamente un rey de la Restauración, ni mucho menos. Pero ahí no vamos a entrar. Esta revolución trajo como consecuencia, digamos, en Francia el final de la Restauración, en Francia y en Europa, realmente. Y en España el ciclo del 30 no se va a vivir de una manera muy clara, pero coincide con una revolución encubierta, porque en 1833, es decir, 3 años después del golpe de Francia, de la Revolución de Francia, muere aquí en España Fernando VII. Y Fernando VII había estado conteniendo la revolución masónica durante todo su reinado, había sido incluso secuestrado por su gobierno cuando lo llevaron a Cádiz huyendo de los 100.000 hijos de San Luis que venían a liberarle. Eso nos lo contaba Carmen en el programa anterior. Y luego, restaurado en el trono por su pariente, el duque de Angulema, vuelve a Madrid y tenemos ya 10 años más de reinado. En esos años, resumiéndolo mucho, mantiene un régimen absolutista, pero ya más moderado, sin constitución, porque la característica que buscaban como fundamental era establecer una. Aquí teníamos la de 1812, que realmente no se había llegado a aplicar jamás, fuera del ámbito gaditano, porque Fernando VII no la firmó cuando volvió de su prisión francesa. Y en el trienio liberal, pues se la imponen en 1820, y durante ese trienio sí, más o menos rige la Constitución de Cádiz. Es suprimida cuando el rey vuelve a Madrid, como digo, por obra y gracia de la expedición francesa, de su pariente, el duque de Angulema, y la última década no hay Constitución, de modo que seguimos en un sistema absolutista, aunque ya moderado, en el cual el rey parece como que protagoniza un desplazamiento hacia los moderados, o sea, los de su partido, o mejor dicho, los absolutistas más moderados. Hay un desplazamiento claro que preocupa a un sector de la corte, al que ya habían apodado como los apostólicos, que eran el sector de su hermano don Carlos. Cuando muere Fernando VII, estalla la guerra carlista, la primera guerra carlista, porque ya don Carlos y los que le siguen entienden que lo que viene a continuación va a ser una revolución liberal encubierta. Al fin y al cabo, muerto el rey, deja una heredera de 3 años de edad, que es Isabel II. La reina regente, la cuarta mujer de Fernando VII y madre de la nueva niña, de la nueva reina niña, se va a entregar en manos de los liberales porque no le queda otra si quiere mantenerse en el trono. Aparte de que ya su marido había ido preparando el terreno para que hubiera un sector liberal moderado que aceptase el reinado de su hija. Así que en los 30 tenemos guerra carlista, y detrás de la guerra carlista, soterradamente, una clara revolución liberal que naturalmente, como era previsible, va a ir contra la Iglesia. Es en esa década de los 30 cuando se produce la primera gran desamortización. Ha habido precedentes, que lo hemos visto ya, cuando el trienio liberal, incluso antes con Bonaparte, pero a gran escala va a ser la de Mendizábal, masón gaditano, por cierto, que ya había intervenido en la sublevación de las cabezas de San Juan y que pone en marcha una desamortización, esta vez sí que devastadora, porque va por todas las órdenes, no la mitad de los conventos, ahora van a ser todos, y finalmente se persigue lo de siempre, igual que en la Francia revolucionaria, dejar a la Iglesia desprovista de medios, de manera que no pueda realizar sus funciones, ni la asistencia ni la enseñanza, quitarla de la circulación. Pero aparte de esas medidas legales terriblemente injustas y muy lesivas para el interés nacional, para el bien común, porque entre otras cosas el Estado no estaba en situación de arbitrar la creación de tantas escuelas o centros asistenciales, y de hecho no lo hizo, pero aquellos liberales, como los republicanos de la Segunda República Española, que hicieron lo mismo, preferían
que hubiera un vacío en la enseñanza, un vacío prácticamente absoluto, e incluso en la asistencia social, a que la Iglesia tuviera un protagonismo en la sociedad española. ¿Y para eso hacen la desamortización? Bueno, para eso y porque era muy jugoso el patrimonio que se quedan, con el que van a hacer pingües negocios todos ellos, como entre masones queda el juego, ¿no? El propio Mendizábal, que se enriquece enormemente, no solo por la desamortización, sino ya antes y a partir de aquí más, y personajes como el siniestro masón Olózaga, que va a pasar a la historia por muchos motivos, ninguno de ellos bueno. Los negocios que se han ido descubriendo, y esto lo ha investigado Javier Paredes, precisamente siguiendo la investigación de la biografía de Sor Patrocinio, muy perseguida por Olózaga, por cierto, ha descubierto unos negocios verdaderamente asombrosos aquí, sin salir de la ciudad de Madrid, de cómo especularon con los terrenos de los conventos, una vez demolidos, por ejemplo, de las Concepcionistas, que estaba en un sitio tan privilegiado como era Caballero de Gracia, y por detrás daba a lo que hoy es la Gran Vía, que no existía aún. Ahí, en pleno corazón de Madrid, había un enorme terreno con el que hicieron especulaciones de todo tipo. Y uno de los beneficiarios fue Olózaga. O sea que ese elemento económico no lo podemos tampoco olvidar. Claro que hay que tener en cuenta que el que se atreva a hacer eso es que Dios le importa muy poco. El temor de Dios no existe, ¿no? Porque eso lo ha hecho a base de ¿qué? Pues de perseguir a las órdenes que eran propietarias de aquello. Y con eso suprimir además un lugar de apariciones marianas, como era el convento del Caballero de Gracia. En 1834, es decir, coincidiendo con ya las primeras medidas del liberalismo, acababa de morir el rey, un año antes, Fernando VII, estamos ya en la Primera Guerra Carlista, empezándola, tiene lugar en Madrid una matanza de frailes verdaderamente impresionante, pero que nos puede dar una idea de hasta qué punto el odio contra la Iglesia para aquellos liberales del momento era visceral. Y veían en ella el principal enemigo a batir, había que acabar con ella. Y así se produce en julio de 1834 un espectáculo verdaderamente dantesco en pleno centro de la capital de España, sin que las autoridades militares o civiles hagan absolutamente nada por acabar con la matanza, que duró desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Y estamos hablando de las calles de Toledo, calle La Ronda de San Francisco, todo ese centro, el centro histórico, que era entonces el verdadero centro de la capital. El capitán general se limitó a pasearse a caballo mirándolo, con una tropa reducida, y como mucho amonestó a los monjes por lo que habían hecho, bueno, a los jesuitas, que una vez más fueron la primera comunidad atacada en aquel asalto diabólico, realmente. Bueno, que nos lo cuente Carmen, que tiene mucho más detalle y puede hablarnos mucho más de esa jornada terrible, sangrienta, lamentable y triste, sorprendente también, ¿no? En la católica España, en su capital, se produce sin saber muy bien por qué. Alegaban que los frailes habían envenenado las fuentes de Madrid, porque todos estaban a favor de don Carlos, el pretexto era verdaderamente ridículo, pero lo que vino a continuación en ese día nos habla mucho de lo que estaban dispuestos a hacer contra la Iglesia aquellos personajes que tenían el poder en la mano. Bueno, retomamos al principio otra vez con el ciclo de 1830 y luego hablaremos con más detalle de cómo fue lo que nos ha empezado a contar Alberto de la matanza de frailes. Así que continuamos hablando de estos ciclos del siglo XIX. Hoy entramos en el segundo, que fue el de 1830, que derribó en Francia, ya para siempre, a la dinastía borbónica. El nuevo rey de los franceses, salido de las barricadas, el llamado rey burgués, Luis Felipe de Orleans, era hijo del regicida Felipe Igualdá, el guillotinado duque, y jefe masónico. Su hijo, que lograba la vieja ambición de su casa, alcanzar el trono, contó con el apoyo de la masonería. Y tuvo ministros masones, aunque otra rama de la secta, ya abiertamente republicana, logrará expulsarle en 1848. El ciclo de 1830 no llegó a España, pero 3 años más tarde, a la muerte de Fernando VII,
se iniciaba encubierta detrás de la primera guerra carlista una verdadera revolución liberal. Contando con la debilidad de la reina gobernadora, dispuesta a mantener el trono de su hija casi a cualquier precio, la masonería volvió a entrar en acción, pero no ya desde la clandestinidad, como en el reinado anterior, sino instalada en las más altas esferas del poder. Lo que había iniciado durante el trienio podría consumarse ahora, cuando volvían al gobierno los doceañistas, padres de la Constitución de Cádiz. En 1834 estaba en el poder Martínez de la Rosa cuando tuvo lugar uno de los grandes crímenes impunes de la masonería, la matanza de frailes de Madrid, ocurrida el 17 de julio. 8 horas de regocijada carnicería ocurrida en pleno centro de Madrid, a la vista de una horrorizada población. Con el pretexto de que los curas habían envenenado las fuentes, responsabilizándoles del brote de cólera que sufría la capital, grupos de asesinos asaltaron varios conventos dando muerte en plena calle a sus moradores. En primer lugar, para no perder la costumbre, asesinaron a 16 jesuitas en las calles de Toledo, Barrio Nuevo, de los Estudios y Plaza de San Millán, cuyos cuerpos acribillados de heridas fueron arrastrados, luego con horrenda algazara, y mutilados con 1000 refinamientos de exquisita crueldad, hirviendo a poco rato los sesos de algunos en las tabernas de la calle de la Concepción, Jerónima. Esto nos lo cuenta una vez más don Marcelino Menéndez Pelayo. Podría parecer una imagen hiperbólica lo de que hervían los sesos de algunas de las víctimas, aunque el historiador dice en qué calle sucedió. Pero es que si se investiga un poco, puede encontrarse la identidad del jesuita en cuestión y algunos detalles de su final. El padre Lerdo, Ignacio María Lerdo de Tejada y Matute, refiere cómo quedó muerto en la calle el padre José Fernández, y su cabeza, dice, tan desbaratada que abierto todo el cráneo dejaba casi ver desprendidos los sesos. Dícese que una vil mujer de las que acompañaban estas barbaries tuvo la villanía de acercarse, extraerle los sesos de su lugar y tomándolos con ambas manos gritar allí muy ufana: «Ahora sí que voy a hervir esos sesos de fraile». Al margen de lo que hicieran con ellos, lo ocurrido al padre Fernández no fue nada excepcional. La tonsura clerical fue profanada con rabia desmedida. Le volvieron boca abajo al hermano Garnier para que se le viese la corona, que por ser bastante grande creían que era de misa, y después pinchaban en ella con rabia los sables. También, lo mismo refiere, el padre Puyal al teniente general Antonio María Peón, en esta citada obra de don Ignacio María Lerdo de Tejada, donde dice que dirigían sus golpes a las coronas de los sacerdotes. Así que, como vemos, fueron 8 horas de matanza regular y ordenada por un puñado de hombres y casi los mismos en 4 conventos distintos. ¿Y qué hacía entre tanto el capitán general? ¿En qué pensaba el gobierno? Pues dicho señor, el capitán general San Martín, se había limitado a observar, recorriendo a caballo, las calles en este escenario de la barbarie. Y en cuanto al gobierno, la respuesta a este misterio la dio el propio Martínez de la Rosa en apunte autógrafo, entregado por él a don Pedro Pidal, que se imprimió para incorporarlo al reconocido libro del profesor Vicente de la Fuente y que Menéndez Pelayo así recogió. Dice: «Nadie sabe a punto fijo, o nadie quiere confesar, cuál era la organización de las logias en 1834. Pero en la conciencia de todos está, y Martínez de la Rosa lo declaró solemnemente antes de morir, que la matanza de frailes fue preparada y organizada por ellas». Y el testimonio es autorizado. Martínez de la Rosa, como vimos, perteneció al Supremo Consejo del grado 33 y sabía lo que decía. Otra cosa es la responsabilidad que le cabe en aquellos sucesos como jefe del gobierno, que era aquel día sangriento. Siendo como eran masones,
los organizadores de las matanzas, según él mismo reconoció, no pudieron evitarlas o al menos castigar a los culpables que no fueron investigados después? Es la misma pregunta que volveremos a hacernos al hablar de otros crímenes impunes de autoría masónica, cometidos más adelante con otros gobernantes de la secta en el poder. Aunque también es verdad que al parecer Martínez de la Rosa no atendía las peticiones de sus hermanos a plena satisfacción de la masonería, dentro de cual un sector conspiraba ya en contra de él. Pero sabía lo que se estaba fraguando. Ahí está su culpa. Las de 1834 fueron las primeras, pero no las últimas matanzas de frailes. Se reprodujeron un año más tarde con igual violencia en Barcelona. Aunque el entonces jefe de gobierno, no hubiera terminado admitiendo quiénes fueron los autores de las de 1834, era evidente que también aquello se organizó en las logias. El gran experto en la masonería del siglo XIX, la masonería española, don Mariano Tirado Rojas, autor de una obra fundamental, que ya hemos citado previamente, escribía en aquel mismo siglo que no podía atribuirse el suceso a otras sociedades secretas que, aparte de todo, eran filiales de la misma secta. Y, como masón arrepentido que era, sabía muy bien lo que decía. Y así escribe: masones eran los isabelinos, que no fueron ni secta, sino un bando político masónico, opuesto a la regencia de María Cristina, cuyos jefes pertenecían al Gran Oriente. Masones los que dirigían los trabajos de las ventas carbonarias, los iluminados, y masones los ministros, los capitanes generales de las provincias y los jefes políticos y delegados de estos en las capitales y pueblos, donde fueron asesinados los frailes y saqueados y aún incendiados sus conventos. Esto explica el método y la tranquilidad con que llevaron a cabo los sicarios de las logias su horrible trama contra las órdenes religiosas. Esto explica cómo en Madrid duró la matanza de los religiosos desde poco antes del mediodía, que comenzó por el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, hasta las 11 de la noche de aquel día 17 de julio y que terminó con el degüello de los frailes establecidos en el convento de San Francisco el Grande. Subrayando también, como apuntaba don Marcelino Menéndez Pelayo, que no puede hablarse de conmoción popular. Lo prueba el hecho de que los conventos no fueron asaltados simultáneamente, sino turno por turno, y como si solo fueran unos mismos sicarios los encargados de llevar a cabo tan execrable obra. Al asesinato sumaron el robo, reuniendo cuantioso botín, no solamente lo que sacaron de conventos e iglesias, sino también los fondos depositados en la comisaría de los santos lugares, de donde se llevaron 500.000 de reales. Historia, vamos, un relato pavoroso como pocos, cuando abordamos la historia contemporánea de España, pero que sirve de precedente a episodios muy parecidos que se vivirán durante la Guerra Civil también en España. Esto comenzaba, esto era parte de la herencia revolucionaria francesa. En Francia habían vivido episodios muy parecidos, por cierto, como fueron las matanzas de septiembre, por ejemplo, y otras muchas cosas. Terminado el pasaje histórico de la Revolución de 1830, no vamos a hablar más, pasamos al Santo del Día, que también tiene mucho que ver con aquella época, porque es este sacerdote francés, el Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos y sacerdotes de todo el mundo, el que ocupa el protagonismo, el que nos trae Carmen hoy. Y no olvidemos que es un santo que precisamente Dios suscitó, a pesar de su humildad y lo que le había costado estudiar, por cierto, para hacer una verdadera revolución espiritual, en positivo esta vez, desde un pequeño pueblo donde fue destinado, Ars, y que dio que hablar en toda Francia y provocó peregrinaciones enormes a aquel lugar, con el objeto de verle, confesarse con él y conocerle. Así que en aquella Francia que vive ya las secuelas de la Revolución Francesa y luego las conmociones del siglo XIX,
con un anticlericalismo cada vez más señalado, irá más después incluso. Sin embargo, como digo, Dios no se olvida de sus hijos, y allí, como siempre, utilizando lo más humilde, ¿no? En un pueblo diminuto y con un sacerdote que tenía la formación justa para poderse ordenar, pero le sobraba santidad por todas partes, lleva a cabo o pone en marcha un verdadero fenómeno social de dimensiones espirituales impredecibles y que tampoco hoy podremos calibrar exactamente. Adelante con ello. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, un pequeño pueblo al sur de Francia, en una familia campesina profundamente cristiana. Su infancia estuvo marcada por la Revolución Francesa, un periodo en el que la práctica religiosa estaba perseguida y muchos sacerdotes celebraban misa en la clandestinidad. Desde muy joven, Juan María mostró un amor especial por la Eucaristía, la oración y los pobres. Asistía a misa en lugares ocultos, acompañado de su madre, y admiraba profundamente a los sacerdotes que a riesgo de su vida seguían ejerciendo su ministerio. Aquella valentía sacerdotal sembró en él una semilla que germinaría en forma de vocación. A los 20 años, Juan María sintió con claridad la llamada al sacerdocio, pero su camino no fue fácil. Su escasa formación previa y sus dificultades con el latín hicieron que muchos consideraran inviable su ingreso en el seminario. No obstante, con la ayuda del abate Vallée, párroco de Écully, logró prepararse y fue ordenado sacerdote en 1815 a los 29 años por pura perseverancia y fe. Nunca fue brillante en lo académico, pero sí lo fue en virtud, obediencia y celo pastoral. En su examen final, un superior dijo de él: «No sabe mucho, pero es piadoso. Lo dejamos en manos de Dios». Ese hombre sin grandes luces sería más adelante faro de conversión para miles de personas. En 1818 fue enviado como párroco a Ars, un diminuto y olvidado pueblo del sur de Francia. Tan solo contaba con 230 habitantes, en su mayoría alejados de la práctica religiosa. Muchos sacerdotes consideraban esos destinos como un castigo. Juan María, sin embargo, lo vio como un campo de misión. Comenzó su labor pastoral con una vida de penitencia y oración. Ayunaba con frecuencia,
pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento y dedicaba todo su tiempo a los fieles. Su humildad, cercanía y entrega fueron ganándose poco a poco el corazón de los habitantes de Ars. Su predicación, sencilla pero profunda, su amor por los pobres y su celo por la salvación de las almas hicieron que el pueblo comenzara a transformarse. Lo que parecía un rincón olvidado de Francia se convirtió en un centro espiritual al que acudían miles de personas. Si hay algo que caracteriza al santo cura de Ars, es su ministerio incansable en el confesionario. Llegó a pasar entre 12 y 18 horas diarias confesando, sobre todo en los últimos años de su vida. A Ars acudían peregrinos de toda Francia y de otros países, buscando la reconciliación con Dios. Se calcula que en los años de mayor afluencia, más de 80.000 personas al año se acercaban a Ars. La razón era sencilla. Juan María Vianney tenía un don especial para leer corazones, aconsejar con ternura y mostrar la misericordia de Dios. Era un instrumento del Espíritu Santo para sanar las almas. La confesión no era para él una mera práctica sacramental, sino el lugar donde el amor de Dios se derramaba sobre sus hijos. Su vida en el confesionario era su martirio diario y también su fuente de alegría. San Juan María Vianney vivió con extrema austeridad. Dormía poco, se alimentaba con lo justo y se privaba de cualquier comodidad. Todo lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Su habitación era tan sencilla que muchos se sorprendían al visitarla. Pero su verdadera riqueza era la caridad. Fundó el Providence, un orfanato para niñas sin recursos, y se volcó en atender a los más necesitados. A pesar de su fama, nunca se envaneció. De hecho, pidió varias veces que le trasladaran a otra parroquia más alejada, porque se consideraba indigno de su misión. Sus superiores siempre le negaron ese deseo, conscientes del bien inmenso que hacía en Ars. Durante años sufrió fenómenos preternaturales en su casa. Ruidos, gritos, muebles que se movían solos, incendios. El diablo intentaba amedrentarlo y apartarlo de su misión. Él, lejos de asustarse, ofrecía todo por la conversión de los pecadores. Solía decir con humor: «El diablo y yo somos casi amigos porque nos vemos todos los días». Su fortaleza espiritual fue fruto de una vida profundamente unida a Dios. El 4 de agosto de 1859, tras 41 años como párroco de Ars, San Juan María murió serenamente, rodeado del cariño de su pueblo. Tenía 73 años. Fue beatificado en 1905 y canonizado en 1925 por el Papa Pío XI, que lo proclamó patrono de los párrocos. En 2009, con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento, Benedicto XVI lo declaró patrono de todos los sacerdotes del mundo. Su cuerpo incorrupto puede venerarse hoy en el santuario de Ars, que sigue recibiendo peregrinos de todo el mundo. Su figura sigue siendo una luz para la Iglesia y especialmente para los sacerdotes. Por la imposición de manos y el santo crisma, tu corazón se selló, administrando a tus hermanos sacramentos de vida y amor. Con paciencia siempre confesando, a todos curando su dolor.
gloria del Padre reflejando, imagen viva del buen pastor. Discreto y sencillo, siempre ascendiendo. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Siempre a lo alto, oh santo cura de Ars, conquistaste la cumbre de la santidad. El Magisterio de la Iglesia. Hoy en esta tercera sección, Magisterio, que realiza María Ornedo, va a acabar de contarnos lo que empezó en el programa anterior. Dentro de los milagros eucarísticos nos estaba explicando cómo ocurrió y precedentes y desarrollo del milagro del anciano. Milagros eucarísticos que Dios ha propiciado a lo largo del tiempo para alimentar la fe, sobre todo de los que tienen dudas, especialmente en el clero, pero para todos los fieles. Y no nos dio tiempo, se nos echó el tiempo encima, pero hoy en cambio sí que podrá terminarlo. Seguimos con el milagro eucarístico del anciano. La iglesia de San Francisco, conocida como Santuario del Milagro Eucarístico del Anciano, guarda en un ostensorio doble de plata fabricado en 1713 dos reliquias que pueden verse a través de una ventana y un cáliz de cristal. La primera reliquia es un tejido redondeado y carnoso, de color entre amarillo y marrón, de 6 centímetros de diámetro, más grueso en el borde y fino en el centro, donde tiene un agujero. La segunda reliquia es un grupo de 5 fragmentos sólidos, del mismo color y volumen desigual, con aspecto de sangre coagulada, que pesan en conjunto 16 gramos. El conjunto de las reliquias con su ostensorio se guarda en una caja de mármol sobre el altar mayor de la iglesia, custodiada por los franciscanos conventuales. Entre los franciscanos que custodian las reliquias del anciano, Serafini asegura que el padre Nicola Petrone ha lanzado una hipótesis intrigante que se centra en el siglo XI, es decir, el que comenzó tras el año 1000, en el que habría estado viva en la Iglesia la disputa teológica sobre el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, previa a la definición del concepto de transustanciación, es decir, la transformación durante la misa en el momento de la consagración de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, permaneciendo visibles las especies del pan y del vino. Según Petrone, las reliquias del anciano serían aquellas a las que hace referencia. Según Petrone, las reliquias del anciano serían aquellas a las que hace referencia en 1073 el monje normando Guidmondo de Aversa, al referir un milagro que a su vez le habría contado su amigo Lanfranco de Pavía, quien a su vez oyó en su niñez hablar del milagro de la conversión de las especies de pan y vino en carne y sangre en algún lugar de Italia. Serafine no dice si Petrone, al hablar del siglo XI, está simplemente tratando de descubrir la primera mención del milagro, o si además eso podría significar
que el milagro no fuera tan antiguo. En todo caso, esto significa que si bien el milagro del anciano había precedido en casi 3 siglos al primero que se afirma que sucedió en España, el de 1010 en Iborra, es posible que en cuanto a la documentación del suceso, el hispánico pueda ser el primero. Sin embargo, hemos de observar el caso del anciano para conocer las investigaciones de las que ha sido objeto, empezando la de 1574, autorizada por el Papa Gregorio XIII, cuyo interés por la exactitud científica ha quedado reflejado en la reforma gregoriana del calendario 1582. La intervención de 1574 implicó la apertura de los ostensorios y el pesado de las reliquias. Serafini asegura que entonces sucedió algo inexplicable, ya que cada uno de los 5 grumos pesó igual que los demás, a pesar de ser a ojos vista diferentes en tamaño, y los 5 juntos volvieron a pesar lo mismo, lo que en opinión de este autor sería un refrendo sobrenatural del hecho de que hasta la mínima gota de vino consagrado contiene en su integridad la completa e indivisible sustancia de la sangre de nuestro Señor. Tanto la menor de las gotas como un cáliz entero de vino contienen a aquel al que el universo entero no puede contener. Para este autor es un hecho reseñable que este fenómeno confirmara así la doctrina de la transustanciación, expuesta en el Concilio de Trento 11 años antes, en 1563. La fecha que menciona Serafini es la del final del concilio, si bien el decreto sobre el sacramento de la Eucaristía que expone la citada doctrina fue promulgado el 2 de octubre de 1551, durante la tercera sesión del concilio, bajo el pontificado del Papa Julio III. Esta doctrina se resume de forma bastante breve en el capítulo 4 de dicho decreto. Mas, por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la especie de pan, ha creído por lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios, y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transustanciación la Santa Iglesia Católica. El prodigio de la igualdad en el peso del milagro del anciano no se repitió, y en sucesivas pesadas los resultados fueron diferentes. En 1886, los 5 fragmentos pesaron 8, 2, 45, 2,85, 2,05 y 1,15 gramos, a los que se sumaban 5 miligramos de fragmentos pulverizados. Los franciscanos fueron expulsados del anciano por los invasores franceses en 1809 y no regresaron hasta 1952. El franciscano pacífico María Luigi Perantoni, que fue arzobispo del anciano entre 1962 y 1974, solicitó en 1970 a un equipo de científicos
que realizaran un análisis químico y microscópico de las reliquias y eligió a una persona de prestigio para dirigir la investigación, al profesor Odoardo Linoli. Ante él y otros testigos, el arzobispo rompió el 18 de noviembre de 1970 los sellos de 1886 y permitió a Linoli tocar los fragmentos de sangre que mostraron ser sólidos. El profesor constató que la teca que contiene la sangre no está herméticamente cerrada y que el tejido está cubierto de manchas blancas secas perceptibles a simple vista. Al microscopio comprobó que no se trataba de almidón, sino de moho, con residuos de pequeños insectos y larvas. Para su examen en el laboratorio, Linoli extrajo 2 fragmentos de tejido de los bordes, que pesaron 20 miligramos. Por lo que se refiere a la carne, constató que no estaba contaminada de sustancias extrañas. Los 5 grumos pesaron en conjunto 15,85 gramos, 0,65 menos de lo que pesaron en 1886. Con ayuda del profesor Bertelli de Siena, Linoli confirmó que el tejido estriado era de miocardio de un corazón. La sangre no contenía glóbulos blancos ni rojos. El 4 de marzo de 1971 presentó sus conclusiones, asegurando que lo analizado eran sangre y carne humana, que esta última era tejido muscular del corazón y ambas del grupo sanguíneo AB, aparentemente de la misma persona, conservando la sangre un porcentaje de proteínas proporcional al de la sangre fresca normal. En cuanto a los minerales, se encontraron en la sangre cantidades reducidas respecto a lo normal de cloruros, fósforo, magnesio, potasio y sodio. Por el contrario, había calcio en cantidad superior a lo corriente. Sobre la posibilidad de una falsificación, Linoli aseguró, según explica Serafini, que era improbable hacer algo así en siglos pasados, ya que habría requerido una mano muy experta en disección anatómica para obtener de un cadáver una muestra tan uniformemente tangencial a la superficie de una víscera hueca. Lo corriente es que los preparados histológicos estén cortados longitudinalmente. Además, según Linoli, de haber procedido de un cadáver, las muestras se habrían podrido rápidamente. Este proceso no se evitó recurriendo a sales o conservantes, ya que no se encontraron. En cuanto a lo que Linoli sintió al hacer esa investigación, en marzo de 2001 declararía a Mike Willisi y Ron Tesoriro, que por entonces se ocupaban de un prodigio eucarístico sucedido en Buenos Aires, que durante varios meses me parecía que andaba a 30 centímetros del suelo. Bueno, seguiremos el próximo día con este milagro eucarístico del anciano, que ya en el programa anterior dije que estamos utilizando un trabajo de Santiago Mata sobre milagros eucarísticos, y seguiremos con él en el próximo programa. Como ideas principales de lo que hemos desarrollado aquí hoy,
vemos como la Virgen avisaba a Santa Catalina Labouré, comenzaba una época convulsa, difícil de persecución para la Iglesia, o mejor dicho, continuaba en la estela de la Revolución Francesa. Esas ideas de la Revolución, insisto, van a quedar ahí fijas en el Partido Liberal, que va a gobernar a lo largo del siglo XIX y del XX en buena parte de Europa, a veces de forma mucho más prolongada que otros partidos. Se va estableciendo un régimen liberal que tiene su raíz en la Ilustración, que tiene su raíz en la Revolución Francesa. El componente de persecución religiosa, de laicismo, porque luego a lo mejor ya en el siglo XX, en vez de, que también ocurrió aquí en España, ¿no?, en vez de asesinar personas consagradas, pues era a base de leyes. Aquí las asesinaban también, pero en el resto de Europa la legislación fue anticatólica, violando incluso derechos que había proclamado la Revolución Francesa, como el derecho de libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Las libertades en general se vieron reducidas legalmente, siempre y cuando pudieran ser un refuerzo para la labor de la Iglesia. Esto es lo que hemos visto. Hemos visto la tremenda matanza de frailes aquí en Madrid en 1834, en Barcelona un año después, algo inimaginable en la capital de la católica España, la que había evangelizado un continente entero y había mantenido a raya la herejía durante siglos. Ahora en su propia capital, de forma misteriosa, entrecomillaríamos la palabra de misteriosa, pasaba a ser escenario de una matanza tan brutal y con tanta hazaña como se produjo aquella. No sería la última, desgraciadamente, pero sí que era la primera vez que en España se asesinaban sacerdotes a plena luz del día y por el hecho de serlo. Y por último, bueno, destacar que los santos, muy bien traídos, porque Catalina Labouré recibe la profecía de la Virgen, que a la vez le da un instrumento de protección, ¿no? No solo dice que acudamos a ella, que va a darnos gracias las que le pidamos, sino que además diseña la medalla que nos protege y que sigue siendo hoy llevada por millones de personas en el mundo. Y luego el Santo Cura de Ars, también lo hemos comentado a lo largo de los dos programas, por lo menos de este último, es un santo que promueve Dios siguiendo muchas veces la pauta de la actuación divina, ¿no? De lo más humilde levanta algo verdaderamente sorprendente en su importancia. Y no era un gran teólogo, no era desde luego un gran escritor, no había destacado en el seminario por ninguna de las ciencias humanas o divinas, y sin embargo cambió la situación espiritual de Francia y desde luego la situación espiritual de Europa. La repercusión que tuvo ya en vida fue tan grande como que nos habla de miles de peregrinos que van allí a confesarse con él. Y no en balde, pues Benedicto XVI lo ha elevado al rango de patrono de todos los sacerdotes del mundo. Si bien ya antes, con Pío XI, había sido nombrado patrono de los párrocos. Los párrocos, claro, quedan englobados en el conjunto de todos los sacerdotes, lo cual, como digo, fue proclamado por Benedicto XVI. No es cualquier cosa este patronato del santo, o patronazgo sobre todos los sacerdotes del mundo, ¿no? Pero bien se lo mereció, porque es un modelo a seguir perfecto, ¿no? En todo, en su vida, en lo que hizo, en cómo lo hizo, cómo vivió su vida espiritual, los carismas que tuvo, etcétera. Así que estos dos programas, en los cuales ya hemos entrado en revoluciones liberales, creo, hemos intentado que puedan llegar al oyente en el espacio de tiempo del que disponemos, pues de la mejor manera posible, aunque no hemos acabado. Revoluciones liberales todavía habrá bastantes y podremos seguir extendiéndonos en el tiempo. Gracias y buenas tardes, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Carmen Tour de Montis. Gracias y buenas tardes. Recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo de la Iglesia, historiadeliglesia@radiomaria.es, y también pueden escucharnos en el podcast de Radio María, en Apple Podcast y en Spotify. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.